Amén, hermanos, muy buenas noches. Los saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos una vez más a este espacio en donde vamos a estar hablando acerca de la palabra de Dios. Vamos a estar aprendiendo un poco más de las cosas que Él quiere para cada una de nuestras vidas, que mejoremos, que aprendamos, que hagamos, entre muchas otras cosas. Y como ya lo han visto seguro en la imagen anterior, hoy día vamos a estar tocando un tema bastante interesante que es mayordomo o el mayordomo fiel y prudente, ¿no? Vamos a estar hablando acerca de esta parábola expuesta por nuestro Señor Jesús. Amén. Y para poder comenzar voy a invitarlos a cada uno de ustedes a que me puedan acompañar a cerrar sus vistas conmigo y poder orar para que el Señor sea hablándonos a cada uno de nosotros a través de su palabra, y que lo más importante sea que esto se quede guardado en nuestros corazones. Amén. Oh Señor, gracias te damos por tenernos aquí, Señor, por darnos el tiempo y separar, Señor, este momento para poder hablar de tu palabra. Te pedimos que seas tú ahora en estos momentos dirigiendo, Señor, esta prédica, este alimento espiritual, Señor, que vamos a estar recibiendo. Sé tú dándonos, Señor, las fuerzas necesarias, Señor, en esta palabra para nosotros poder seguir nuestro día a día, Señor, en medio de estas dificultades, Señor, que podamos estar atravesando. Sé tú también, Señor, haciendo que todas las personas, Señor, que quizás aún no se han conectado, Señor, puedan ingresar para que no se queden sin tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, entonces, como ya lo hemos estado tratando toda esta semana, hemos estado viendo acerca de temas que conllevan esta cuarentena, ¿no? Que es general para todos nosotros, que nos está atacando a cada uno de nosotros, ya sea en nuestro ámbito secular como en nuestro ámbito espiritual, ¿no? Y en estos tiempos quizás en los cuales nosotros estamos pasando dificultades, estamos pasando pruebas, estamos pasando quizás los momentos más bajos de nuestra vida. Incluso en estos momentos, cuando nosotros nos ponemos a cuestionarnos si es que de verdad Dios nos ha abandonado, como lo hablamos el día de ayer, o quizás nos cuestionamos si es que es necesario seguir persistentes en la oración, como lo habló nuestro pastor el día miércoles. Y todos estos temas que hemos estado tratando, ¿no? Nosotros podemos llegar a pensar de que quizás todas las cosas que Dios nos dice en la Biblia, o que siempre se nos han impartido en la iglesia, podemos pensar que todas estas cosas en realidad se han alejado de nosotros, ¿no? Que todas esas dichas, todas esas bienaventuranzas o todas esas bendiciones que siempre se nos imparten día a día, se han alejado en estos momentos de nuestras vidas. Podemos llegar a pensar ese tipo de cosas, y es aquí donde nosotros quizás podemos comenzar a cometer errores voluntarios, por así decirlo, sin miedo a perder nuestra posición, o sin miedo a perder la posición que Dios nos ha dado como hijos suyos, ¿no? Y justamente esta palabra o esta parte de la Biblia en esta parábola es donde Jesús explica bastante claro esta idea, ¿no? Esa parábola nosotros la vamos a encontrar en el libro de Lucas capítulo 12, y comienza con una pregunta bastante interesante, ¿no? Esta pregunta la hace Pedro en el capítulo 12, versículo 41. Dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿No? Y esto es una pregunta que le hace Pedro, ¿no? En otras palabras, Pedro le estaba diciendo: Señor, esta enseñanza o esa recomendación que tú das, ¿quiénes la tienen que cumplir, ¿no? ¿Nosotros, que somos los discípulos, o también el resto de personas, ¿no? ¿Nosotros o todos? Eso es lo que le dice Pedro, y Jesús le da una respuesta bastante interesante. Y lo que dijo previamente Jesús fue una recomendación bastante clara, ¿no? Eso lo vamos a encontrar en versos anteriores, en el verso 35 al 38, y dice lo siguiente, ¿no? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros, sed semejantes a hombres
que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Esto era lo que estaba enseñando Jesús, ¿no? Y fue en respuesta a esta enseñanza que Pedro hace esta pregunta, ¿no? Señor, ¿quiénes tienen que hacer esto? ¿No? ¿Nosotros o todos? A lo cual Jesús le da una respuesta bastante clara, ¿no? La enseñanza en sí, abreviadamente, era que tienen que estar velando, ¿no? Tienen que estar alertas al momento en el que va a ser la venida del Señor Jesús, ¿no? La idea que Jesús les quería impartir era que tienen que estar velando. Y Pedro se pregunta, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen que cumplir esto? ¿Nosotros como apóstoles o como discípulos? ¿O en realidad todo el pueblo tiene que hacerlo? Y Jesús lo contesta de una forma quizás un poco indirecta, porque no le contesta claramente, sino que le contesta con una pregunta. Y eso lo encontramos en el verso 42, ¿no? Dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Esto es lo que le pregunta a Pedro en respuesta a el Señor Jesús, ¿no? Y la respuesta que le estaba dando el Señor Jesús a Pedro era obvia, ¿no? Es que todos debemos de velar. Absolutamente todos debemos estar velando. Incluso en Mateo 24:45 y en Marcos 13:34 habla sobre algo parecido. Si es que en realidad no se habla de la misma situación, pero habla Jesús acerca de una misma enseñanza. Y en Marcos 13, versículo 37, Jesús aclara, ¿no? Y dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Esto es lo que dice Jesús en respuesta a una enseñanza muy parecida a la que nosotros podemos encontrar en Lucas, que habla acerca de que tienen que estar velando porque nadie sabe el día ni la hora en la que Jesús va a estar viniendo, y tienen que estar constantemente alertas para cuando se les presente esta ocasión, ¿no? Y Jesús termina con esto y le dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Esta era la enseñanza que se le estaba impartiendo a todos en general. Y acerca de lo que leímos en Lucas 12:42, la pregunta que le dio Jesús en contestación a Pedro, nosotros vemos que todos estamos llamados a ser siervos fieles y prudentes, ¿no? Absolutamente todos, sin excepción alguna, estamos llamados a ser siervos fieles y prudentes. Y en esta pregunta Jesús aclara dos virtudes completamente importantes en un siervo o en un mayordomo, ¿no? Y es que tiene que ser fiel y a la vez tiene que ser prudente. ¿Y qué es fidelidad? Fidelidad es una palabra que significa firmeza, que significa constancia en los compromisos adquiridos, ya sea compromisos con nosotros mismos, con las demás personas, y mucho más importante, los compromisos que nosotros asumimos con Dios, ¿no? Y la segunda virtud es la prudencia. La prudencia es prevenir riesgos para no perjudicarnos, ¿no? Ni a nosotros ni a los demás. Eso es lo que significa prudencia. Prevenir riesgos para no perjudicar. Pensar en las cosas que puede conllevar alguna acción que nosotros vamos a cometer. Y estas son unas características bastante importantes del buen mayordomo, ¿no? Del buen administrador. Ya sea para cosas personales o lo más importante, para su propia vida, ¿no? Administradores de su propia vida. ¿Y a qué se refiere
o a qué me refiero cuando digo de que debemos ser buenos administradores de nuestra propia vida. Y es que en realidad con estas dos virtudes, que es la fidelidad y la prudencia, es que nosotros debemos enfocarnos a hacer la voluntad de Dios y no desviarnos, ¿no? Eso es lo importante, que con ayuda de estas dos virtudes nosotros nos enfoquemos en hacer la voluntad de Dios y no desviarnos, porque en realidad Dios en esta misma parábola también marca los errores que comúnmente nosotros podemos estar cometiendo al ser siervos, ¿no? O al ser mayordomos. Y el principal de eso nosotros lo encontramos en el verso 45 y 46. Y dice lo siguiente: mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarde en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Entonces Dios en esta parábola también nos enseña y marca los errores que comúnmente nosotros podemos llegar a cometer, ¿no? Siendo siervos de nuestro Señor Jesús. En otras palabras, lo que estos versículos que acabo de leer quiere decir es que si nos confiamos o si decimos, bueno, en estos 25 años que estoy en este mundo, Jesús todavía no ha venido, entonces por un año más que quizás de repente no va a venir, ¿no? Entonces yo aprovecho y hago lo que quiera, ¿no? Básicamente esto es lo que dice. Si nosotros nos confiamos, es que nos va a suceder esto, ¿no? Si nosotros decimos como este siervo, dice, bueno, mi señor se tarda, entonces puedo hacer lo que quiera con los criados o puedo hacer lo que quiera con la casa, ¿no? Entonces es allí cuando el Señor dice que va a venir, cuando nosotros menos lo esperamos, y nos destituirá y nos pondrá como personas infieles o como siervos infieles, ¿no? Y obviamente ninguno de nosotros quiere ser llamados de esa forma por nuestro Señor Jesús, ¿no? Inclusive miremos lo que dice el libro de Apocalipsis 3.1 con respecto a los mensajes que da a la iglesia, ¿no? En este caso es a la iglesia de Sardis. Y dice lo siguiente: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene 7 espíritus de Dios y 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En este contexto podría ser, ¿no? De que eres siervo, pero eres de los infieles. El verso 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque yo he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y el verso 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces creo yo que ninguno de nosotros quiere que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es estar velando constantemente, no confiarnos y comenzar a hacer lo que quizás nosotros querramos. Sabemos que en estos tiempos nosotros nos podemos sentir alejados de Dios, ¿no? Pero con todas las prédicas que hemos estado recibiendo durante esta semana, nos hemos estado dando cuenta de que en realidad Dios no es el que se aleja de nosotros, sino es que nosotros no estamos tan sumergidos en los problemas que sentimos que estamos solos, pero eso no es el hecho para nosotros afirmar de que Dios no se encuentra a nuestro lado. Y nosotros al momento de sentir esto es que nosotros podemos decir, bueno, pues entonces Dios
se demora en venir, se ha alejado de mí, entonces yo puedo hacer lo que quiera, y como sabemos que quizás Dios todavía, o podemos pensar que Dios está lejos de poder cumplir con su segunda venida, pues decimos, entonces yo hago lo que quiera y luego me arrepiento y pido disculpas, ¿no? Como este siervo en este ejemplo que hemos estado viendo en Juan. Y todo lo que les estoy diciendo en estos momentos, mi menor intención es que quizás poder influir o inducir al miedo en cada uno de ustedes, ¿no? Y al contrario, es todo lo contrario. Yo tomo esto como una invitación a poder ser mejores cristianos. En Juan, en el capítulo 12, versículo 47, dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces Dios básicamente no nos juzga a nosotros. Él nos juzga a través de las cosas que Él nos ha demandado hacer y nosotros no las cumplimos. Ese es el único medio por el cual nosotros podemos llegar a ser condenados por Dios, ¿no? En realidad Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos alcancemos la vida eterna. Y la forma de poder hacerlo es siendo siervos fieles, siervos prudentes a su palabra. Siempre cumplir todo lo que Él nos ha mandado en su palabra, y no confiarnos por el hecho de que, bueno, vemos de que Dios en tantos años de vida que nosotros tenemos no ha venido, entonces yo creo que se va a demorar. No, sino que debemos estar siempre vigilando. Esta parte del libro de Juan 12 creo yo que es una invitación a que absolutamente todos tratemos de ser buenos siervos, ¿no? Dice que para los que no conocen quizás su voluntad, nos comencemos a preocupar por el hecho de conocer la voluntad de Dios, y para los que quizás como nosotros ya conocemos cuál es la voluntad de Dios, comencemos a ejercerla, a cumplir la voluntad de Dios en todo lo que Él nos manda en su palabra. Así como Dios nos otorga dones, nos otorga talentos para nosotros poder administrarlos en esta tierra, así de igual forma Él nos demanda a que lo usemos a la medida que le corresponde, ¿no? A que todos nosotros usemos todo lo que Dios nos da constantemente, porque así como Él nos otorga, así también Él nos demanda a que nosotros usemos todo lo que nos da conforme a como Él lo merece, ¿no? Todo lo que nos enseña este libro de Lucas capítulo 12, esta parábola del buen mayordomo, fiel y prudente, es bastante importante en estos tiempos, porque en realidad Dios nos demanda en sí a nosotros poder ser mejores personas, ¿no? A que quizás no por el hecho de que en estos tiempos estemos pasando momentos difíciles, tengamos que rechazar a Dios, o tengamos que nuestra fe disminuya, sino de que al contrario, esto debe de servirnos para nosotros poder afianzar nuestra fe en Dios y poder creer aún más en Él, que todo lo que nos está aconteciendo Él lo hace porque quiere sacar cosas buenas de cada uno de nosotros, quiere que aprendamos más, quiere corroborar en realidad la calidad de nuestra fe para poder obrar en cada uno de nosotros, porque Él no puede comenzar a transformar vidas si es que esa vida no quiere ser cambiada de por sí. Él no nos obliga a poder ser cambiados, ¿no? Sino es que Él quiere que nosotros estemos dispuestos para que Él recién comience a obrar en nuestras vidas, ¿no? Y todo esto que hemos leído en este libro, las dos virtudes más importantes que nosotros debemos tener en claro para poder ejercer bien nuestra posición de siervos del Señor, es tanto la fidelidad en Él como la prudencia. La fidelidad
porque en realidad debemos ser fieles en lo que Dios nos demanda y cumplirlo al pie de la letra, porque Él se lo merece, y la prudencia, porque nosotros a través de la prudencia debemos de ver de que todo lo que nosotros hagamos quizás no podamos pasar por encima de otras personas, o veamos los resultados que pueden tener nuestros actos para no poder afectar a personas externas y no poder afectarnos a nosotros mismos. Entonces debemos de tener siempre en claro la fidelidad y la prudencia como hijos de Dios, ¿no? Eso es lo que nos enseña esa parábola del siervo fiel. Y también otra cosa bastante importante es no confiarnos, ¿no? Sino que ser totalmente apercibidos con respecto a lo que Dios nos manda, y no confiarnos del hecho de que quizás Dios, bueno, pues se va a tardar en venir, ¿no? Sino que dice la palabra de que su venida es pronta, y nosotros debemos estar como esas vírgenes prudentes, siempre velando constantemente, ¿no? Entonces eso es lo que nos enseña esta parte de la palabra, y eso es lo que he querido compartirles a cada uno de ustedes en esta noche. Así que vamos a orar para poder terminar con esta prédica, y les invito a cerrar sus vistas conmigo. Oh Señor, gracias te damos porque tú nos permites, Señor, poder aprender cada vez más de ti y aprender más de tu palabra, de todas las cosas, Señor, que tú quieres para cada uno de nosotros, que tú quieres que mejoremos en nuestras vidas, Señor, que tú quieres que cambiemos, incluso que tú quieres que saquemos, Señor, de nuestras vidas, porque son estorbo para nuestro desarrollo como verdaderos cristianos, Señor. Te damos gracias porque tú constantemente nos moldeas, Señor, a tu imagen, y tú haces que cada uno de nosotros esté consciente de todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor, para poder estar apercibidos y no poder desviarnos, Señor, del camino que tú estableces. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, para poder terminar, vamos a dar los saludos como ya tenemos por costumbre. Saludos a nuestro pastor Hugo Saldarriaga, a nuestra pastora Marta, que se encuentran aquí con nosotros, a nuestra hermana Jacqueline Velázquez, a Débora, a nuestra hermana Jael Saldarriaga, a nuestra hermana Leila Zapata, a Christopher también, un gran saludo para él, a Jennifer Ariza, a José Limante, a Carmen Sarabia, a mis padres, a Alexis Arteta, a Saraí Ariza, a Jesús Huanca, a Miriam Velázquez, a Jorge Huanca, a toda su familia también, a Ámbar Ariza, a Lucero Matos, a Jean-Pierre Ariza, a Melissa Correa, a Fiorella Correa, a Noemí Espíritu, a Carlos Correa, a nuestra hermana Juana Gamboa, a Alicia Quispe, a Cliff, a Mark, a Stephanie Valiente, a Jan Jürgen, a Elga Requelme, y a nuestro pastor Ernesto Chan y toda su familia, ¿no?, que nos están viendo desde el Callao. Y por último, a nuestro hermano Johnny Saldarriaga también. Amén, hermanos. Esos han sido los saludos para cada uno de ustedes, y también un saludo general para toda la iglesia. De repente, si nos están pasando algunos asistentes, les enviamos un fuerte abrazo a través de esta red social, para que cada uno de nosotros nos alentemos en el Señor, ¿no? Siempre es bueno poder estar deseando muchas bendiciones en estos tiempos, y cada uno de nosotros, o creo que cada uno de ustedes, se siente contento de que no están quizás atravesando ese momento solos, ¿no?, sino que en primer lugar tienen a Dios, y en segundo también tienen a nosotros, sus hermanos, que constantemente está pidiendo por cada uno de sus vidas. Amén, hermanos. Les deseo muchas bendiciones, y nos estamos viendo entonces el día miércoles a las 8 de la noche con otra preciosa palabra de nuestro Señor Jesús. Amén. Venció la muerte, tu mano del abismo me salvó, y hoy
sepulcro su victoria. Ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Tu resurrección venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria. Ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. No soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. En medio de guerra o de fuerte tormenta, yo viviré confiado. Más que vencedor. No le temo mañana, mi corazón está firme, firme en tus velas. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas.